Ujú. O sea que se sumerge la mitad, o sea que ejerzaría la mitad. Ok, si se sumerge la mitad, independientemente de cuál sea el peso del objeto, solo con el volumen en el fluido va a experimentar un empuje. Si aumenta ese volumen que se sumerge, mayor es el empuje. Si usted se mete a la piscina solamente las manos para mirar a ver si está fría, no siente empuje, pero si se mete usted completo, sí, lo completa, siente mayor empuje. O sea que si llegas al fondo el empuje es mayor. Sí. O sigue. Si llega hasta el fondo, comillas. ¿Por qué? Porque usted puede decir que se sumerge un pedacito. Si se sumerge un pedacito, solo esta parte contribuye al empuje. Pero si usted se sumerge todo, no necesariamente hasta el fondo, todo el cuerpo contribuye al empuje. Profe, pero sería el mismo empuje. Aquí que abajo. Sí. Sí. ¿El fluido tiene la misma densidad? Sí. ¿El volumen es el mismo? Sí. ¿La aceleración gravitacional es la misma? Sí. Pues estoy hablando de que sean cambios pequeños de altura y que el fluido no sea ni incompresible, pero no sea compresible. O sea, la densidad permanezca constante. Sí, para el caso sí. Ay, entonces, ¿cómo así? Hombre, insisto. Si usted se mete, suponga que usted hace lo que hago yo. Mentira, lo que hice yo alguna vez. Que me metí a la piscina y tragué agua. ¿Para dónde voy? Para el fondo. Listo. Más que ir para el fondo, si yo me lleno de agua completo, traigo toda el agua de la piscina. Antes de ahogarme establezco un equilibrio y me quedo ahí, me quedo suspendido dentro de la piscina. Ni para abajo ni para arriba. Pero si yo llevo un tanque de oxígeno dentro de la piscina e inflo los pulmones, el oxígeno hace que suba. ¿Por qué? Por la diferencia de densidad entre la densidad del agua y la densidad mía que hay de aire. Palabras más, palabras menos. La idea de que, o el propósito de que las cosas floten, más bien, el motivo por el que las cosas flotan, ¿cuál es? Que están hechas de, o contienen aire. Porque el aire flota. Contienen aire. Entonces, si usted aplica esa idea de que las cosas que flotan son porque contienen aire, si necesita que un barco flote a pesar de su peso, ¿qué hace? Métale aire, coja tanques, llénelos de aire para que el barco flote. Y eso es lo que se hace. Y entonces para la explicación de Jesús cuando caminó en las aguas. Bueno, ojo con esto. Ojo con esto, yo estoy diciendo cuál es el valor de la fuerza boyante, pero yo no estoy diciendo que ese objeto está en alguna parte. Ese objeto puede estar al lado de los agujeros negros que decía Mateo. Si está al lado de agujeros negros, entonces va a ser la aceleración gravitacional que hay cerca de esos agujeros negros. Exacto, cambiaría el empuje. Es más, ahí no estoy dibujando todas las fuerzas, solamente me estoy refiriendo a las fuerzas de la presión. Lo que les quiero comentar es que es la presión del fluido la que ejerce que las cosas floten. Usted no flota por densidad o por cosas parecidas, usted flota por la presión del fluido. ¿Listo? ¿Usted por qué no flota en el aire? Porque la presión del aire es muy pequeña, la densidad del aire también es pequeña. Entonces no flota. En el agua usted sí puede flotar. Adicionalmente, entonces, ¿qué pasa con un fluido o con un objeto dentro del fluido? ¿Qué fuerzas hay ahí? Ok, no hay normal porque no hay superficie, ¿listo? Exacto. El peso y hacia arriba la fuerza boyante. Cuando yo hago la mecánica o desarrollo la mecánica de estos objetos, ¿qué puedo decir? Que hay una relación entre las densidades. Y cuando establezco la relación de las densidades es que digo, hombre, un objeto puede flotar si la densidad es menor que la del fluido. ¿Sí me hago entender? Lo siguiente, esta no es la única fuerza que hay, esta tampoco es la única fuerza que hay. En un objeto cualquiera dentro de un fluido, ¿cuántas fuerzas hay? Ambas. La del fluido, que es debida a la presión, y el peso. Entonces hago la sumatoria de fuerzas en dirección vertical igual a masa por
aceleración, le puedo poner igual a 0 si quiere. ¿Y qué escribo? La fuerza boyante, que es densidad del fluido por el volumen sumergido por la aceleración gravitacional, menos el peso. ¿Qué es el peso? Es la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad del objeto. Igual a masa por aceleración. Y aquí es donde establece que para que un objeto flote, debo tener en cuenta ambas densidades. ¿Listo? Esa es la razón. Preguntas. Mariana, que la veo ahí como toda pensativa. La densidad del objeto, ¿cómo está relacionada con la presión del fluido como tal para que pueda flotar? No está relacionada con la presión del fluido, pero sí dependiendo de la densidad, el objeto puede flotar o no flotar. Si el objeto no es muy masivo, flota. Si el objeto es muy masivo, ¿qué hace? Va para el fondo. ¿Listo? Va para el fondo porque en la naturaleza todas las cosas o los objetos, más bien los fluidos, las cosas en realidad se acomodan de esa manera. Lo más denso, ¿dónde va? En la parte inferior, luego sigue lo menos denso y luego lo menos denso y así sucesivamente. ¿Dónde va la parte de la densidad? Que entre más denso, mayor es el qué. Entonces va para abajo. Hay una fuerza que es mayor que la otra. Hay un movimiento del cuerpo. Ajá, esta es la misma para los dos. Los cuerpos que tengan, digamos, el mismo tamaño tienen la misma fuerza hacia arriba. Entonces, dependiendo del peso, puede que la fuerza sea mayor que el peso o menor, dependiendo de la densidad Del objeto. cuerpo, el peso del mismo objeto. Porque yo lo puedo poner aquí, poquita densidad, al ser el mismo volumen, puedo hacer la resta a ver cuánto da. O mucha densidad, al ser el mismo volumen, también puedo hacer la resta a ver cuánto da. ¿Sí? Vale. Muy bien, muchachos. Preguntas, dudas. Esos dos señores establecen lo que es básico para la mecánica de fluidos. De hecho, hay una manera de usted encontrar la variación de la presión en un fluido compresible. Ese también está en las notas. No me interesa hacer alusión de él ahora. Muy bien. Nota adicional. Y es esta. ¿Qué pasa en un gas ideal? O cuando un gas es ideal sabiendo ya todo lo que sabemos de la presión. Entonces, nota para gas ideal. Un gas es ideal si la temperatura es alta y la presión es baja. Ay, entonces, en un gas ideal puede haber un uso o puede haber uso del principio de Arquímedes. Sí, en un gas ideal hay uso del principio de Pascal. Sí, también. Eso se aplica, sean o no gases ideales, porque aplica para cualquier fluido. Un gas real también. Qué pena, muchachos, estaba buscando algo no sabía qué hora era. Listo. Muy bien. Hay uno de los detalles que les voy a dejar para que lean y una tarea. Aquí viene una tarea. Esa tarea es muy bacana. Es muy bacana porque es una tarea que lo pone usted a trabajar bastante. Siempre la ha utilizado y lo pone usted a pensar, a trabajar bastante y demás. Van a construir un submarino. ¿Por qué mira así? Te dice. Listo, no. División de submarinos. ¿Perdón? Con lo siguiente. Resulta que ¿quién vio Apolo 13, muchachos? ¿Quién vio la película de Apolo 13? ¿Cuántas veces, Daniel? La película de Apolo 13, ¿cuántas veces se la vio? Yo.
Una, listo. Eso, en Apolo 13 hay una escena muy interesante, muy bacana, en la que le dicen, construya, pero construya con las siguientes características. Aquí son las siguientes. Máximo 3 botellas plásticas de cualquier tamaño. Va a utilizar pegamento. Pegamento para el curso de aerotermodinámica. Ok. Listo. Va a utilizar una manguera. Si la puede utilizar. Si no la quiere utilizar, no la utilice. Pero realmente es para que funcione. Y va a utilizar un contrapeso. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Un contrapeso? Sí. Contrapeso. Y va a hacer lo siguiente. Usted, esta es la primera tarea, vale un 7%. Listo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer un video del submarino funcionando. Y va a escribir una guía de cómo construir el submarino. Entonces, estas dos partes, la guía y el video. Pero resulta y pasa lo siguiente, que es que como hay estudiantes que son muy, muy hábiles, listo. Usted debe contar con lo siguiente. El submarino funciona si el submarino funciona como submarino. ¿Qué hace un submarino? Se hunde y vuelve a la superficie. Va a utilizar papel de cocina. Papel de cocina. Papel de cocina son toallas de cocina. Servilletas. ¿Qué va a hacer? Si usted utiliza el papel de cocina, va a verificar que su submarino funcione. Utiliza el papel de cocina dentro del submarino y sumerge el submarino y luego lo hace otra vez que suba. Cuando usted termina el video, va a mostrar que evidentemente el papel de cocina no se mojó. Me explico. Esta es la gente dentro del submarino. Si la gente dentro del submarino sale emparamadas, sale mojada, es porque exacto. Entonces, esta va a ser la muestra que usted, la muestra suya en el video. Observe que no es, o sea, ojo con el video no debe tener cortes. Pero ¿cómo así? No entiendo. O sea, ¿cómo sé yo que el submarino sí quedó bien? Porque yo podría taparla. Usted nos va a enseñar a hacerlo. No, o sea, usted va a poner en un tanque o si quiere en la fuente donde quiera, va a meter la gente dentro del submarino. ¿Cuál va a ser la gente? El papel. Listo. Y hace lo que tiene que hacer. Ojo que no es moverlo. A lo sumo usted puede soplar por la manguera, a lo sumo. Ya eso es precisamente lo que debe hacer. Sopla por la manguera, el submarino debe hundirse y después sale. Y al final usted muestra que el papel no se mojó, que la gente no se ahogó. Porque más loco que usted lo contraten a hacer un submarino y que usted diga, eso no tiene problema, y sale mojado, no, eso sí tiene problema. Sí, claro, listo. ¿Puedo utilizar menos cosas? Si quiere, sí. ¿Puedo utilizar solo una botella? Sí. La decisión es exacto, la decisión es de Mateo. Vale, usted es el único que, pues usted me dijo que mía. Okay. Usted es el único que decide qué va a utilizar. ¿Qué tipo de pegamento? Se lo dejo. El diseño se lo dejo usted también. Y todo el resto de cosas se lo dejo usted para que sea usted quien decida eso. Pues todo el resto de cosas, ¿cómo pego yo las botellas?
Yo ya les enseñé cómo funcionaba, vea. Ya que clase odiamos ya de por qué. Pues así no se hace, vea, así no se hacen los ejercicios de física. Yo resuelvo la integral de e a la x y les pongo la integral de la raíz cuadrada de tangente a la menos 1 de e a la x 2 más 3. ¿Cierto? No. Pero... exacto, sí. Pero esto lo interesante es que les va a implicar a ustedes aprender cómo funciona un submarino, que eso es básico. Pues es básico, es algo que usted debería saber al menos en fluidos, y que los va a obligar a empezar a trabajar con las manos. ¿Listo? Es individual. Es individual, aclaro. O sea, si eso es comunitario. Eso no es una relación. Lo pueden hacer juntos pero separados. Exacto. Pues yo confío en la no heteronomía de la norma, muchachos. Ustedes son ya... Exacto. Pero es que, profe, vea que estos tienen las tres... Eso es marca Acme, esta es otra marca. Hay que traerlo, sí. Hay que traerlo. O sea, usted graba el video, primero lo sube y después lo trae acá para que lo miremos. ¿Qué pasó, Valentina? Cuénteme. Tranquila. ¿Quién es la única persona que va a ver el video? Profe, pero igual, no somos nosotros porque... Pero es que en el video también tenemos que explicar cómo funciona. Claro, que usted explique. El video, mientras usted lo va sumergiendo, va diciendo el submarino funciona de tal manera, pero usted no se va a poner a decir calculando, hallando la integral de e a la x más 3 menos 1, no, pues no. Pero si quiere explicar, pues sí. Puede tener cortes. Sí, no, pues porque entonces llega, lo une, corte, siguiente video, y acá está la gente que no se mojó, y uno como que, hey, ¿cómo así? ¿Ves? O sea, que se observe que va hasta el fondo y sale otra vez. No, es que eso no funciona así, no, pues, obviamente. Photoshop. La clase, ahora la fuente, lo probamos ahí. Pues ¿saben qué? Compra una botella, la tapa, la mete en la servilleta, la tapa, la botella y la... Sí, es que... Pero ¿quién la vuelve a sacar, pues? Listo, muchachos. Ojo con esto. Aquí hay un concepto súper importante. Y es el siguiente. Para todos resulta ser muy obvio que hay una fuerza hacia arriba en un objeto. Si yo tengo un marcador cualquiera, marcador de cualquier forma, ¿dónde va el peso del marcador? ¿En dónde va? Si yo quiero hacer un resumen, ¿en el medio? ¿El medio de qué? En el centro de masa del marcador. Listo. Eso es lo que entonces vamos a definir a continuación, y vamos a hacer la diferencia entre centro de gravedad y centro de masa, porque eso es extremadamente importante para lo que tiene que ver con la propulsión espacial. ¿Para cuándo es? ¿Qué dijimos? Tarea de 7%, ustedes son los que deciden. ¿Y eso es para cuándo? Usted es la que decide, Daniela. Muchachos, ¿qué dijimos? Usted la entrega cuando quiera, pero el asunto es que un mes antes yo reviso lo que haya. Si ahí no hay nada, pues esa es la nota y ahí repite el curso. Esa es la pregunta. No, pero no, o sea, lo que me refiero es que yo le califico de acuerdo a lo que usted haga. ¿Sí? Si usted hace varias actividades de estas, pues yo se las califico, pero si no hace ninguna, pues entonces no tengo que calificar. Pues si usted quiere, sí. Por ejemplo, hay estudiantes que disruptivos, y esa que es eso. Eso, que me colaboran a mí con algunas cosas del curso, como por ejemplo Daniela, muchas gracias. Dice que mentira. Diga que sí, mentiras, pero sí. Bueno, muy bien. Centro de masa. Centro de masa de un cuerpo, de un objeto cualquiera. El centro de masa de un objeto es el punto que cumple con la condición siguiente: que 1 sobre la masa del objeto multiplicado por la suma de las masas y su posición va a ser igual a la masa 1 por la posición 1
más masa 2 por la posición 2, más, creo que es así, ¿cierto? Ok. El centro de masa es el punto en el que si yo cojo cada una de las masas de una distribución de masas respecto a un origen de coordenadas, les dibujo a cada una su posición, multiplico la masa por la posición, este está aquí así, M1, R1, M2, R2 es el de allá, M1 más M2 más M3 más este es el de acá, no, esta es la posición del centro de masa, listo, R del centro de masa, listo, gracias. Si yo cojo cada una de las masas, masa 1, masa 2, masa 3 y demás, y las multiplico por su posición respecto a un origen de coordenadas y la divido por la suma de todas las masas, el punto que me dé con esas coordenadas se conoce como el centro de masa. Palabras más, palabras menos. Si este es el origen de coordenadas, este es el plano cartesiano, usted lo puede dibujar ahí. Esta coordenada es menos 1,1, esta es 1,1, esta es menos 1, perdón, 1, menos 1. Y esta es menos 1, menos 1. ¿Dónde va a estar el centro de masa de esas cuatro masas? Masa 1, masa 2, masa 3, masa 4. ¿Dónde va a estar? En el origen del centro de coordenadas, en el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque cuando hago esa multiplicación y lo divido por la suma de todas las masas, me da exactamente una coordenada que es la del origen de coordenadas. Lo puedo hacer con otra distribución, ¿verdad? Sí, para el caso de hacer. ¿Qué hago yo? Como es un vector, lo voy a trabajar tanto en X como en Y. Primero tomo las coordenadas en X y después hago las coordenadas en Y. Intuitivamente, ¿qué dice? Pues hombre, si yo tengo un sistema que le parece un cuadrado, ¿en dónde va el origen de coordenadas? En el centro de coordenadas. ¿Alguien tiene un anillo por ahí? O unas aletas de esas grandes. No, un anillo. Gracias. Muy amable vos. Listo. ¿Por cuánto me darán por ese? Listo, ok, está bien. Listo. Muy bien, ¿dónde está el centro de masa de ese anillo? En el centro del anillo. Yo puedo coger un objeto y equilibrarlo en el centro de masa, ¿cierto? Debajo del centro de masa. Si yo meto esto aquí, ¿lo puedo equilibrar? O sea que el centro de masa tiene que estar donde hay masa. No necesariamente. Eso para el caso de la galaxia resulta en un tema importante. El centro de masa no es un punto donde necesariamente haya masa, puede ser un punto donde no haya masa. Porque ¿de qué depende? De coordenadas y masas. Oye, ¿yo para qué me sirve? Ya voy, ya le digo. Es diferente al centro de gravedad. Diferente al centro de gravedad. Centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Es el punto donde va, donde se supone, o donde se puede dibujar más bien, se puede dibujar la fuerza que gravitacional, que para el caso es el peso, ¿listo? Masa por la aceleración gravitacional, ¿listo? Definida newtonianamente como masa por gravedad. Ojo con esto, en el caso del centro de masa usted tiene que los cuerpos pueden tener cualquier forma. En el caso del centro de gravedad también los cuerpos pueden tener cualquier forma. En el caso del centro de masa usted puede tener o no partículas en ese punto, y en el caso del centro de gravedad usted esperaría que las partículas estuvieran ¿qué?
o el centro de gravedad estuviera ¿dónde? Donde hubiera masa, ¿cierto? Pero no necesariamente tampoco. A eso voy. El centro de masa es un punto que existe solo por la existencia de la masa. El centro de gravedad es un punto que existe por la existencia de masa y de un campo gravitacional. Usted puede tener, donde no haya aceleración gravitacional, un sistema de masas que tiene centro de masa, pero no centro de gravedad. ¿Y un objeto tiene centro de masa? Sí. ¿Y tiene centro de gravedad? Sí. Porque resulta que es que el centro de gravedad es el resumen de varias cosas. El centro de masa se comporta para traslación como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Me explico. Si usted tiene un cohete moviéndose en una dirección, para efectos de traslación es como si él simplemente se moviera siendo un punto, como si toda la masa estuviera concentrada ahí, el centro de masa. Y en el caso del centro de gravedad, es un punto donde todas las fuerzas gravitacionales de todas las partículas se resumen, porque todas son paralelas y cumplen con la condición de que la suma de todos los pesos, masa 1 por gravedad, más masa 2 por gravedad, más masa tarará por gravedad, es igual a la masa de todo el objeto por la aceleración gravitacional, y ubicada en el centro de masa. Esas son las diferencias entre uno y otro, a tal punto que si usted tiene una regla de 1 metro vertical sobre la superficie de la Tierra, la diferencia entre los dos, ¿existe o no existe? Claro. ¿El centro de masa y el centro de gravedad están en el mismo punto? No. La diferencia es como de unos nanómetros. Perdón, nanómetros. La distancia entre un centro entre el centro, de gravedad y el centro de masa es del orden de nanómetros, si no me equivoco. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es 10 a la menos 6 micrómetros. Del orden de micrómetros. ¿Pero son los mismos? No. ¿Está muy cerquita? Sí, pero no son los mismos. Conceptualmente tampoco son los mismos. ¿Y eso para qué me sirve? Para lo siguiente. Los cohetes son sistemas de masa ¿qué? Constante. Los cohetes se conocen como sistemas de masa variable. Como su masa es variable, su centro de masa también es. Centro de masa variable. Y se habla de centro de masa y no de centro de gravedad. ¿Por qué no se habla de centro de gravedad? Porque el centro de gravedad depende de ¿qué? Del campo gravitacional, de la aceleración gravitacional. Y no es lo mismo mandar un cohete al Sol que mandarlo a Júpiter. Entonces, ¿con cuál es más fácil de trabajar? Con el centro de masa. ¿Listo? Preguntas. Adicionalmente, entonces voy a definir para el caso de los fluidos el centro de presión. Y este sí que va a tener mucho uso. El centro de presión es el punto donde se considera aplicada o donde se puede considerar ubicada la fuerza que ejerce ¿qué? La presión. ¿Y cuál es esa fuerza? ¿Cuál es la fuerza que ejerce la presión, Valentín? ¿La D? Exacto. La fuerza boyante o el empuje que llaman. ¿Listo? Entonces,
Después de considerar eso, puedo hacer el ejemplo que estábamos diciendo ahorita. Usted tiene un submarino. ¿Listo? Tiene un submarino y el submarino tiene un centro de masa por acá. Y tiene el submarino un centro de presión por acá. ¿Qué ocurre ahí? Que en el centro de presión, ¿qué hay? Una fuerza ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y en el centro de masa hay una fuerza hacia, que se considera como el peso, que sería el centro de presión, que está muy cerquita. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí? Que el submarino comienza. Exacto. Ojo con lo siguiente. Si usted se monta en un submarino, las dos fuerzas van a aparecer, pero no necesariamente una se relaciona de la misma manera con otra, o van a lo largo de la misma dirección. Usted esperaría que su submarino no vaya a rotar, ¿o sí? No. Entonces en su submarino no debe haber que rotarse, porque usted saca a la gente, la saca mareada, no la saca emparamada, pero la saca mareada, pues no tiene que... ¿Se imagina que todos terminen en el techo? Exacto, imagínate, sí. Submarino extremo. Para que lo analice. ¿Listo? Entonces, el centro de presión es el punto donde se consideran ubicadas las fuerzas ejercidas por la presión. Contame. Se dijo que el centro de masa y el centro de presión están Separados. ¿sí? En un caso cualquiera. En ese, por ejemplo. O sea que por eso es que no rota. Aquí rota. Ahí rota. Sí. Porque siempre va a haber una rotación alrededor del centro de masa. Y si hay una distancia entre el punto donde se aplica la fuerza y el punto respecto al cual puede rotar, hay una rotación. Eso es lo que se conoce como estabilidad de objetos sumergidos en el agua. Un barco no puede tener ese tipo de efecto. Entonces el barco se iría, imagínate a la gente ahí metida entre el barco y que el barco vaya por un lado. Sí, era bacano. En pleno mar Ártico en el océano Atlántico. Jack. Listo. No, lo que pasó fue que uno de los iceberg chocó contra uno de los tanques que contenían ¿qué? Aire. Y se llenó de agua. ¿Y qué pasó? Ok. Listo. ¿Ya entendieron todo? No, de hecho no han entendido nada, porque es que, por ejemplo, Jack es muy, bueno, no, Rose es muy mala gente, muy mala clase, porque es que imagínate, Jack y Rose estaban en el agua y ella se monta sobre la tabla. ¿Por qué no me dejó